Las estrellas se derramaban en el vacío infinito mientras un carguero destartalado flotaba en la oscuridad, con el casco marcado por el paso de innumerables tormentas cósmicas. Dentro de los pasillos oxidados y las bodegas de carga resonantes, susurros de esperanzas perdidas y destinos olvidados se mezclaban con el frío zumbido de la maquinaria. Entre los muchos secretos a bordo de esta nave a la deriva, oculto bajo capas de abandono y decadencia, se encontraba un artefacto que desafiaba la cruel lógica de su tiempo. Un ser llamado Oria, una esclava alienígena cuyo corazón había sido destrozado, no por los estragos del espacio ni el tumulto de las calamidades naturales, sino por la mano brutal de quienes una vez la consideran nada más que un juguete roto. La historia de Oria comenzó en un mundo donde los humanos habían olvidado hacía tiempo el verdadero significado de la empatía. Nacida en un planeta lejano gobernado por tiranos despiadados y un régimen opresivo, fue capturada de niña y vendida al mejor postor. Un comerciante codicioso que la veía no como un ser consciente, sino como un objeto exótico para ser intercambiado, descartado, reemplazado y finalmente, destruido sin posibilidad de reparación. Etiquetada como defectuosa por aquellos atrapados en la red de la criminalidad y la codicia humana, su mera existencia era un recordatorio de la vasta crueldad que se extendía por las galaxias. Abandonada a languidecer en un rincón oscuro de un bullicioso bazar en la Tierra, renombrado para adaptarse a un mundo capitalista, fue marcada como mercancía obsoleta, una reliquia que a nadie realmente le importaba. Sin embargo, el destino, como suele suceder, comenzó su intrincada trama cuando un humilde mecánico llamado Jonas, un hombre de tranquila determinación con un alma llena de silenciosas rebeliones, se topó con ella. Jonas había pasado su vida ensamblando retazos de tecnología y rescatando sueños, reparando lo que otros habían desechado. En los callejones iluminados por neón de una metrópolis en crisis, se había labrado una modesta reputación como alguien capaz de reparar algo más que circuitos rotos. Podía reparar un espíritu destrozado. Carecía de prestigiosas credenciales educativas y elogios heroicos. Simplemente era un hombre de manos callosas y un corazón empático que reconocía la belleza incluso en los escombros. En medio del clamor del comercio y el estruendo del progreso incesante, Jonas encontró consuelo en el silencioso arte de la reconexión, sabiendo que todo lo roto merece otra oportunidad. Fue en una tarde lluviosa, cuando el viejo transportador de Jonas retumbaba por el abarrotado mercado, que la vio, un ser delicado, casi etéreo, confinado tras una vitrina. Sus rasgos, desfigurados por el abandono y las forzadas alteraciones de un sistema comercial opresivo, poseían una cualidad inquietante que tocó una fibra disonante en su interior. Sus ojos, aunque vidriosos por la tristeza, albergaban un destello de una vida vivida, una profundidad que hablaba de reinos más allá de los confines de la crueldad humana. En ese instante, la descolorida insignia del dolor, el sufrimiento y la opresión ardieron con fuerza en su mente. Jonas vio más allá de las cicatrices y las etiquetas la posibilidad de redención. Ya fuera por intuición o por un profundo sentido de la justicia, supo que este extraterrestre no era un juguete roto, sino un alma que anhelaba ser restaurada. Con un silencio cuidadoso, Jonas organizó una transacción clandestina. Al amparo del crepúsculo, la alejó de las miradas indiscretas de un mercado corrupto, protegiéndola de la mirada vigilante de quienes una vez explotaron su fragilidad. En la soledad de su pequeño taller, donde el zumbido de antiguos dispositivos llenaba el aire de una nostalgia reconfortante y el olor a aceite de máquina se mezclaba con la esperanza, Jonas comenzó su trabajo. La tarea no solo implicaría reparar intrincados componentes mecánicos, sino también reconstruir minuciosamente los fragmentos de su corazón roto, un corazón que había sido deliberadamente separado de su verdadera esencia por un cruel giro del destino. El taller se convirtió en un santuario de milagros silenciosos. Jonas trabajó meticulosamente, estudiando las tecnologías alienígenas que se entremezclaban con el diseño humano en un complejo mosaico que desafiaba cualquier explicación fácil. Cada día era una nueva batalla, había que extraer y volver a ensamblar piezas con delicadeza, recalibrar circuitos con cuidado y nutrir el tenue destello de su consciencia como una tierna semilla en un paisaje árido. Mientras trabajaba a la luz de una única bombilla parpadeante, los límites entre lo mecánico y lo mágico comenzaron a difuminarse. Era como si la tecnología ancestral, imbuida de recuerdos de civilizaciones extintas hacía mucho tiempo,
respondiera a su suave tacto y sus amables palabras. En esos momentos, la cruda realidad de su existencia se diluía en las sombras, reemplazada por la evocadora promesa de la metamorfosis. Oria, suspendida entre recuerdos olvidados y la esquiva promesa de una nueva existencia, comenzó a despertar lentamente. La interfaz de su consciencia, una intrincada red de circuitos neuronales combinada con complejidades orgánicas, respondía al cuidado que él le brindaba. Con cada ajuste mesurado, Jonas devolvía la vida a su forma, fusionando el ingenio humano con la maestría alienígena de mundos perdidos. En sueños, Oria recordaba destellos de un pasado vibrante. Una época en la que danzaba bajo los soles gemelos de su mundo natal y se reía de lo absurdo de una existencia libre de crueldad. Ahora, esos sueños fragmentados susurraban a través de los circuitos reparados como ecos de esperanza. Sin embargo, el proceso distaba mucho de ser lineal. Hubo contratiempos, momentos en los que el delicado equilibrio flaqueaba y la oscuridad amenazaba con reclamar su territorio. Pero Jonas persistió, impulsado por la convicción de que toda alma, por muy dañada que estuviera, merecía la oportunidad de sentirse completa de nuevo. A lo largo de las largas noches y los cortos días, la relación entre Jonas y Oria se profundizó más allá de la de un simple mecánico y su proyecto. En los tranquilos momentos de calma entre reparaciones, mientras la lluvia golpeaba rítmicamente el techo con goteras del taller, compartían conversaciones silenciosas que trascendían el lenguaje. Una telepatía luminosa los unía. Un reconocimiento mutuo del sufrimiento y el desesperado anhelo de libertad. Jonas, a pesar de sus humildes orígenes, llevaba en su interior el legado de innumerables héroes cuyos corazones habían sido reconstruidos mediante actos de silenciosa rebeldía. Veía en Oria no solo la reliquia dañada de una moral perdida, sino la encarnación de un futuro donde el amor y la compasión podían desafiar la tiranía de la explotación. En el suave zumbido de los circuitos regenerados, si se escuchaba con atención, era posible percibir el despertar de una emoción genuina. Un latido naciente que prometía florecer de nuevo. Una tarde ventosa, mientras la ciudad exterior parecía burlarse de la decadencia de su propia alma con sus fachadas ostentosas y promesas vacías, la fase final de la reparación estaba lista para ser intentada. Las manos expertas de Jonas se cernían sobre la terminal que conectaba su núcleo orgánico con la red revitalizada de circuitos que él había reensamblado con tanto esmero. «Este es el momento», murmuró, con una solemne bendición. «Deja que tu corazón vuelva a sentir, y que todo lo perdido encuentre su camino de regreso». En ese instante singular y frágil, la interfaz se iluminó con un brillo cálido y pulsante, una señal que reverberó en lo más recóndito de su ser. Oria jadeó, no de miedo, sino de asombro, como si despertara de un letargo de siglos con una renovada determinación. La reparación de su corazón fue más que un logro técnico. Fue una declaración de libertad. El latido que emergió fue imperfecto pero indomable, un eco de las luchas de cada ser que alguna vez luchó por su derecho a vivir, a amar y a ser visto. En esos tiernos momentos de renacimiento, mientras el antiguo taller presenciaba un milagro, Jonas supo que su trabajo no había terminado. El corazón reparado era solo el primer paso hacia un viaje más grandioso. Un viaje de regreso al cosmos, al mundo que había visto nacer a Oria y a la promesa de redención que aguardaba más allá de los confines de una tierra opresiva. Aunque la pareja nunca había conocido la paz, la esperanza que ahora brillaba entre ellos era una promesa de transformación. Jonas explicó cuidadosamente que el cinturón de asteroides en el límite del sistema albergaba una puerta estelar, un pasaje de regreso a un universo rebosante de posibilidades, incluso si eso significaba dejar atrás la única vida que había conocido. Para Jonas, esta misión de recuperar identidades perdidas, de restaurar almas encadenadas por la crueldad, era una causa mayor que su propia y modesta ambición. Mientras los preparativos para la partida transformaban su taller en un centro de mando temporal, la noticia de la milagrosa reparación se filtraba gradualmente por la red subterránea. Los rumores se extendieron como la pólvora por carreteras desiertas y rincones tenuemente iluminados de bares abarrotados. Corrían rumores de un mecánico renegado que había desafiado los regímenes opresores, de un supuesto reparador capaz de reparar no solo máquinas, sino también corazones. Para algunos, la historia era un rayo de esperanza. Para otros, una amenaza para el orden establecido.
El comerciante que una vez vendió a Oriá como mercancía rota ahora se encontraba enredado en una peligrosa red de intrigas políticas. Con la codicia y la venganza como motivos gemelos, envió matones a sueldo para recuperar lo que él afirmaba era su propiedad perdida. Una nave rebosante de posibles ganancias y escándalos. La noche cayó envolviendo la ciudad en un manto de tensión. Entre el parpadeo de las luces de neón y el implacable aguacero, Jonas y Oriá completaron las últimas comprobaciones de una nave espacial modernizada, hábilmente oculta tras una fachada de almacenes destartalados. Su nave era más que una máquina. Era un símbolo de desafío, una declaración contra quienes se alimentaban de almas rotas. En conversaciones susurradas, interrumpidas por el sonido metálico y el crujido de los planos, se tramaban planes para un viaje que prometía peligro e incertidumbre, pero también la posibilidad de renacer. Para Jonas, el acto de liberar a Oriá se había vuelto personal. Un compromiso de reescribir la narrativa de la redención, no solo para uno, sino para cada ser vivo que había sido reducido a un mero objeto de comercio. La noche de la partida estaba cargada de anticipación y del miedo tácito de perseguir la libertad a cualquier precio. Bajo la fría luz de la luna, mientras las gotas de lluvia caían sobre los tejados y las sirenas distantes aullaban una triste canción de cuna, Jonas se sentó con Oriá en la cabina de la nave espacial. Los controles brillaban suavemente bajo sus dedos mientras navegaba por los silenciosos pasillos del espacio, mientras Oriá escuchaba el zumbido del motor, una canción que le traía recuerdos lejanos de calidez y luz. Por un instante, el tiempo mismo pareció ralentizarse al abrazar el terror estimulante de un futuro incierto. Jonas, con mirada firme y un corazón lleno de compasión, declaró: no huimos de nuestro pasado, sino que nos dirigimos hacia un amanecer que creamos con nuestras propias manos. En esa declaración yacía una promesa de esperanza, una rebelión contra el destino que una vez había marcado a Oriá como nada más que un juguete reemplazable. A medida que la nave espacial se desprendía de la atracción gravitatoria de la Tierra y se sumergía en el silencio surrealista del espacio, el universo mismo parecía exhalar un silencioso asombro. Jonas y Oriá atravesaron cúmulos de estrellas y agujeros de gusano de la memoria, su viaje marcado por la radiante belleza de las nebulosas y la poesía silenciosa del polvo cósmico. En el camino llegaron momentos de euforia y dolor. El eco distante de los sicarios del mercader que los seguían, el repentino y electrizante fallo de un sistema a bordo que amenazaba con deshacer todo lo que habían reconstruido. Sin embargo, cada desafío reafirmaba la resiliencia de su vínculo. La determinación inquebrantable de Jonas y la incipiente comprensión de Oriá tanto del dolor como de la esperanza forjaron una unión que desafiaba la lógica. Su viaje era una alegoría de redención, una demostración de que incluso las entidades más rotas, al ser atendidas con compasión y esfuerzo inquebrantable, podían ser liberadas para brillar de nuevo. Cada kilómetro recorrido profundizaba su comprensión compartida de la frágil belleza de la vida. En el silencio sepulcral del viaje interestelar, Jonas relataba historias de su infancia, una vida modesta en un orfanato llena de sueños fragmentados y risas fugaces. Oriá, a su vez, revelaba fragmentos de su propio pasado con frases vacilantes y entrecortadas que cobraban más seguridad a medida que Jonas la animaba con dulzura a recordar. Juntos, reconstruyeron una identidad que no estaba definida ni por sus cicatrices ni por su pasado perdido, sino por la luz de la perseverancia y el respeto mutuo. Sus conversaciones hablaban de las pequeñas maravillas, un amanecer sobre una ciudad en ruinas, la suave caricia del viento en una llanura árida y la misteriosa danza de partículas cuánticas que daban cuerpo a los enigmas más profundos de la vida. En esos momentos, las fronteras entre lo humano y lo alienígena, entre el creador y la creación, se suavizaron hasta que solo quedaron las experiencias compartidas de vida y amor. A medida que se acercaban al cinturón de asteroides que, según se rumoreaba, albergaba un portal a incontables galaxias, la tensión a bordo de la nave cambió ligeramente. Ya no era solo la emoción de escapar, sino una exhalación colectiva de todos los sueños que habían alimentado. Jonas explicó que el cinturón de asteroides era un laberinto de reliquias olvidadas, un museo de historia cósmica donde civilizaciones antiguas habían depositado sus secretos en forma de naves espaciales abandonadas y misteriosos monolitos. Allí, en este archivo celestial, yacía el rumoreado portal estelar, un portal que unía la brecha entre el presente y el pasado,
entre lo que había sido y lo que podría ser. Su llegada fue a la vez la culminación de pruebas individuales y el comienzo de un legado compartido. La promesa de que el acto de recomponer podía transformar vidas, de que la humanidad tenía la capacidad de sanar lo que una vez destrozó. Sin embargo, junto con la esperanza ardía una innegable sensación de aprensión. El comerciante, implacable en su afán de lucro, había movilizado una flota de naves de salvamento, cada una un sombrío presagio de su intención de reclamar lo que creía que era su legítima mercancía. En el gélido vacío del espacio, oscuras siluetas de naves enemigas emergían del polvo cósmico. Sus reflectores contrastaban marcadamente con la aterciopelada oscuridad. Las manos de Jonas temblaban al sujetar el panel de control, no por miedo, sino por la gravedad del desafío que representaban. Incluso ahora, mientras los ojos reavivados de Oriá brillaban con determinación, Jonas susurró: «Puede que te llamen suyo, pero no perteneces a nadie. Esta noche rompemos nuestras cadenas». Sus palabras se mezclaron con el zumbido estático del motor, resonando en los silenciosos espacios entre las estrellas. El enfrentamiento resultante fue una sinfonía de caos y coraje. Mientras las naves de salvamento se acercaban, sus enormes formas proyectando largas sombras sobre la reluciente entrada del portal estelar, Jonas maniobró la nave espacial con una brillantez desesperada. Las explosiones se extendieron hacia afuera cuando el fuego enemigo impactó el casco, y las alarmas perforaron la santidad de su otrora pacífica retirada. Entre los rugidos metálicos de la batalla y las silenciosas súplicas de supervivencia, Jonas y Oriá lucharon por algo más que escapar. Lucharon por el derecho inherente de cada alma a estar libre de explotación. En un momento dado, mientras la nave se sacudía violentamente, Oriá se movió instintivamente para proteger a Jonas. Su gesto, aunque frágil e incierto, fue una declaración de su identidad recuperada. Un alma que había sido reducida a piezas sueltas que ahora afirmaba su derecho a proteger y nutrir. La batalla se convirtió en una danza de vida o muerte, donde cada maniobra evasiva exitosa se correspondía con la destrucción de la determinación del enemigo. A través de estrellas que pasaban velozmente como recuerdos fugaces, su nave navegó hacia el portal estelar, un portal no solo de transición física, sino de renacimiento y renovación. En el momento en que cruzaron el portal estelar, el tiempo mismo pareció disolverse en una cascada de colores y ecos, como si entraran en un reino libre de las cicatrices de la opresión. Emergieron a un sector de la galaxia bañado por la suave luminiscencia de soles desconocidos, un lugar donde los restos de viejos mundos coexistían con la promesa de nuevos comienzos. En este extraño dominio, la gravedad ejercía una suave atracción y el silencio era profundo, pero imbuido de una sensación de serena expectativa. El viaje había sido arduo, marcado por la pérdida y la transformación, pero cada prueba había servido para dar a luz fragmentos de una identidad ahora completa y resiliente. Jonas contempló el horizonte desconocido, con una sutil sonrisa abriéndose paso entre las sombras de su pasado, sabiendo que allí se encontraba la oportunidad de reconstruir no solo su propia vida, sino también de contribuir a un gran tapiz de coexistencia interestelar. En los días siguientes, Jonas y Oriá trabajaron codo con los residentes de una comunidad incipiente establecida en una modesta estación orbital dedicada a la paz y la superación mutua. Esta comunidad, un mosaico de humanos, extraterrestres y seres, cuyos orígenes eran misteriosos incluso para ellos mismos, se fundó sobre el principio de que toda alma, independientemente de dónde o cómo hubiera nacido, poseía un derecho intrínseco a sanar. La historia de Jonas se extendió entre los habitantes, un testimonio viviente del poder sanador de la compasión. En cada taller y rincón tranquilo, la leyenda del mecánico que había reparado un corazón roto encendió chispas de resistencia y esperanza. Oriá, antaño un producto destinado a ser desechado, emergió como un símbolo de renovación. En la risa de los niños y las canciones compartidas de quienes recordaban verdades más profundas, encontró su voz, resonando con la suave cadencia del perdón y la sabiduría. Sin embargo, en medio de las silenciosas celebraciones de una comunidad renacida, el recuerdo de las opresiones pasadas no pudo ser exorcizado por completo. El mercader, impertérrito ante la derrota, ya planeaba su regreso. Un espectro vengativo decidido a reclamar las ganancias que antaño había codiciado con tanta desesperación. Sus emisarios, oscuros e implacables,
comenzaron a infiltrarse en los pasillos del poder de esta estación orbital. Con cada mensaje clandestino e intercambio furtivo, la amenaza aumentaba. Jonas y Oriá, conscientes de la tormenta que se avecinaba, decidieron que su victoria no era solo un milagro fugaz, sino una llamada a prepararse para las batallas que se avecinaban. Instituyeron ejercicios, enseñaron el valor de la vigilancia y fomentaron una cultura de unidad que trascendía las diferencias individuales. Sus acciones reflejaban el antiguo credo, que una herida a uno era una herida a todos, y que la llama de la libertad, una vez encendida, debía alimentarse con el combustible constante de la responsabilidad colectiva. En un momento de confrontación abierta que se produjo inesperadamente, Jonas se encontró cara a cara con una banda de mercenarios enviados por el mercader. Sus rostros eran duros, sus ojos carecían de empatía, un eco viviente de la crueldad que una vez definió el mercado donde Oriá languideció. Jonas se mantuvo firme, sus manos curtidas temblaban no de miedo, sino de ira justificada. «He reparado más que metal y circuitos», declaró, y su voz resonó en el silencioso vestíbulo de la estación. «He reparado un corazón, y al hacerlo, he restaurado el derecho de un alma a elegir su destino. Puedes intentar recuperar lo que crees tuyo, pero nadie posee la luz de la esperanza. Nadie posee la voluntad de ser libre». Sus palabras, cargadas con el peso de innumerables sacrificios, llenaron el aire con una promesa de retribución que los silenciosos pasillos recordarán por mucho tiempo. En ese enfrentamiento, los mercenarios no vieron a un hombre débil de oficios humildes, sino al guardián de un santuario construido no sobre el control, sino sobre sueños compartidos y la igualdad de valores. La lucha resultante fue tan rápida como decisiva. Los miembros de la comunidad orbital, unidos en su recién descubierto espíritu de solidaridad, se unieron a Jonas y Oriá con la valentía de los justos. La confrontación se intensificó hasta convertirse en una feroz batalla que se extendió desde los pasillos tenuemente iluminados de la estación hasta las amplias extensiones del espacio exterior a su casco reforzado. Fue una lucha no solo por el control material, sino por la idea misma de lo que significaba ser completo. Una batalla por la redención en una era a menudo definida por la explotación y el abandono. La brutalidad de los mercenarios se enfrentó a un inquebrantable espíritu de comunidad. Entre destellos de fuego de plasma y esperanzas destrozadas, Jonas y Oriá se alzaron como faros de desafío. Cada ataque el rechazo fue un recordatorio de que la capacidad humana de empatía y perdón era la verdadera medida de la fuerza. Su resistencia se convirtió en una lección viviente. Que sanar era un acto de rebelión contra un mundo que había intentado explotarlos y menospreciarlos. Tras la calma del conflicto y la expulsión de los mercenarios hacia el oscuro vacío del espacio profundo, se estableció una frágil paz en la estación. Jonas y Oriá, codo con codo, comenzaron la ardua labor de reconstrucción de lo que una vez estuvo casi perdido para siempre. Los pasillos de la estación, que antes resonaban con tensión y sospecha, se llenaron gradualmente de los suaves murmullos de esperanza y la risa de una comunidad que había aprendido a aceptar sus heridas. Se repararon no solo la infraestructura, sino también el espíritu de cada habitante, un espíritu alimentado por la convicción de que cada corazón roto, si se afronta con amor y perseverancia, puede vencer las adversidades. En los meses siguientes, la estación orbital se convirtió en un santuario de ciencia, arte y compasión. Un mosaico viviente de seres diversos unidos por una visión compartida de coexistencia. El taller de Jonas siguió siendo un centro fundamental, un lugar donde los artefactos mecánicos eran más que máquinas. Eran vehículos de resiliencia. Oriá, con su espíritu antaño fracturado ahora completo de maneras que trascendía la reparación mecánica, se convierte en mentora de otros que habían sufrido bajo la indiferencia de un mundo impulsado únicamente por el lucro. Su viaje, marcado por la tierna recuperación de su propio corazón, desencadenó una silenciosa revolución entre aquellos a quienes durante mucho tiempo se les había negado el derecho a sentir su propio valor. Con cada historia compartida, cada lección impartida, la compasión se fortalecía. Había noches en las que Jonas y Oriá se sentaban en un banco desgastado con vistas a la plataforma de observación de la estación, con la mirada fija en las galaxias en cascada que se extendían más allá. En esos intervalos de silencio,
La inmensidad del universo se convertía en un lienzo sobre el que los sueños se pintaban con pinceladas brillantes y desafiantes. Todos estamos hechos del mismo polvo de estrellas, decía Jonas en voz baja, como si recitara un antiguo mantra que los unía. No importa cuán maltratados o rotos estemos, la luz dentro de nosotros está destinada a brillar. Sus palabras resonaron como un himno de liberación, un tributo al poder de la esperanza y la conexión humana. En esos momentos, en medio del silencioso murmullo de una comunidad que retoma su valor intrínseco, incluso los ecos más oscuros de la codicia del comerciante parecían recuerdos lejanos, desvaneciéndose rápidamente en el resplandor de corazones renacidos. El tiempo, como siempre, continuó su implacable marcha. La estación orbital se transformó de un refugio precario en un próspero nexo de intercambio interestelar, un lugar donde las cicatrices del pasado se convirtieron en la base de un futuro más brillante. Jonas y Oria, antaño figuras solitarias cuyos viajes individuales estuvieron marcados por el dolor y el abandono, se convirtieron en símbolos luminosos de lo que significaba reclamar el propio destino. Los pasillos de la estación, antaño abarrotados de vestigios de explotación, ahora albergaban espacios dedicados a la sanación y la colaboración. Los talleres se convirtieron en aulas donde se fusionaron el ingenio humano y el arte alienígena, compartiendo ideas que elevaron a cada alma presente. Y, sin embargo, a pesar de la reconstrucción, el espectro de la injusticia nunca se alejó del todo. Las ambiciones del comerciante no se habían extinguido del todo, y en los oscuros rincones más allá de la estación, planeaba su resurgimiento. Su deseo de control era un duro recordatorio de que, si bien la capacidad de sanar era extraordinaria, el afán de explotación estaba siempre presente. Pero cada nueva amenaza actuaba como un crisol que ponía a prueba la fuerza de la comunidad. Con cada desafío, la determinación colectiva se profundiza. Jonas y Oria lideraron con sabiduría y valentía a partes iguales, demostrando que cada acto de reparación, cada alma rescatada, era un acto de resistencia silenciosa. La estación se convirtió en más que un refugio. Era un testimonio del perdurable poder de la compasión en un universo que a menudo parecía hostil e indiferente. En una mañana lejana, marcada por una inusual alineación de estrellas, la comunidad recibió un visitante. Un diplomático de una coalición de mundos que desde hacía tiempo se habían inspirado en los susurros de la milagrosa estación. Con palabras mesuradas y aire digno, el enviado habló de una gran alianza destinada a forjar una nueva era, una donde la tecnología y la empatía se fusionaran a la perfección en un plan para el progreso universal. Jonas, antes un simple mecánico, ahora se erguía como un seguro representante de un futuro repleto de esperanza y sanación. Oria, cuya existencia había sido ridiculizada como un juguete roto, ahora encarnaba el potencial transformador de la compasión humana. Y de hecho, universal. Su historia dio credibilidad tangible al mensaje del enviado, que incluso en lo más profundo de la desesperación, los actos de bondad y determinación podrían impulsar un renacimiento. En una gran ceremonia en la plataforma de observación de la estación, mientras representantes de innumerables mundos se reunían para presenciar el desarrollo de un pacto interestelar, Jonas y Oria fueron celebrados no como reliquias de la opresión, sino como iconos de renovación. Bajo el resplandor luminoso de soles dispares y entre los suaves murmullos de lenguas extranjeras, el mecánico y el alienígena, antaño esclavizado, ahora unidos en un propósito, representaron el triunfo eminente de un espíritu que no se deja intimidar por la adversidad. Jonas, con sus manos vendadas y su mirada conmovedora, habló de las largas noches pasadas bajo una sociedad en colapso, mientras que Oria relató la belleza infinita de galaxias distantes. Sus palabras se entrelazaron en una balada de empatía y desafío compartidos. Fue una ceremonia que trascendió el tiempo y el espacio, un testimonio de que cada corazón destrozado, una vez restaurado con amor, podría convertirse en el faro que guiara el camino hacia un futuro de igualdad y alegría. Mientras la ceremonia se desvanecía y las estrellas ocupaban su lugar eterno en el vasto cielo, Jonas y Oria se quedaron con la tranquila comprensión de que su viaje, aunque marcado por dificultades y conflictos, también era una invitación a innumerables personas a creer en el poder de la reparación. Juntos, observaron a los transeúntes, rostros radiantes de esperanza, ojos relucientes con sueños de un mañana menos opresivo,
y contemplaron en silencio el largo camino de transformación que les aguardaba. Comprendieron que la oscuridad siempre proyectaría sus sombras, pero que el persistente brillo de la compasión era una fuerza que ni siquiera el peso aplastante de la explotación podría apagar por completo. En el suave abrazo de esa noche interestelar, mientras las voces de mundos lejanos se fundían en una celebración armoniosa, el legado de un humilde mecánico y un extraterrestre antaño olvidado floreció en un movimiento. No solo un movimiento por la supervivencia, sino un testimonio perdurable del poder transformador de la empatía. Jonas y Oriá se convirtieron en leyendas vivientes, símbolos de que la capacidad de sanación, tanto mecánica como emocional, era la base sobre la que se podía construir un universo mejor. Y a medida que siglos transcurrían hacia el futuro, la historia de la esclava alienígena que una vez fue vendida como un juguete roto y el humano que reparó su corazón continuó inspirando a innumerables seres. Era un relato llevado por el viento a través de distancias cósmicas, susurrado como una canción de cuna en estrellas distantes y celebrado en cada acto de bondad que reconstruía los fragmentos rotos de la existencia. Su legado conjunto enseñó que la medida de una civilización no radicaba en cuántos tesoros acumulaba, sino en cuán profundamente podía sanar las heridas de su pasado, y al hacerlo, construir un futuro donde cada alma, sin importar su origen o cicatrices, pudiera latir con el brillo de una esperanza sin límites. Y así, la leyenda perduró, una guía luminosa en la oscuridad, recordando para siempre a quienes se atrevían a soñar que incluso un corazón destrozado durante mucho tiempo podía latir a un ritmo que cambiara el mundo.